El ser humano es un espécimen peculiar. En lugar de mejorar la vida, lo que realmente consuela a muchos es ver que otros están mal, y si están más jodidos, mejor. El sufrimiento ajeno actúa como un placebo. En la colonia del Kevin y la Jennifer Shakira, ni siquiera tienen suficiente para tragar. Y muchas veces les roban, incluso saliendo de sus casas. Pero ahora, gracias a YouTube, se justifican con alguna frase vacía. Sí, aquí todo está mal, pero observa que en tal o cual país se ponen tristes por el frío. Todo un placebo patético, pero funcional. Comenzamos con aquello innegable y que escapa a cualquier interpretación subjetiva. El clima en Estonia puede ser de la tiznada. Decir extremo es ser contenido. Los inviernos son infinitos, fríos y oscuros. Prepárate muy bien, porque tus huevitos quedarán pequeñitos como 2 canicas diminutas. Las temperaturas pueden bajar a menos 20 grados centígrados. Si eres del tipo Drácula o Nosferatu, podrás disfrutar de la oscuridad. En diciembre y enero hay solo unas 6 horas de luz solar al día. Ten presente que la falta de sol puede afectar al estado de ánimo. Tranquilo y no seas llorón. No es que seas tan pobre, que sí lo eres. Lo que pasa que Estonia no es barata. La vida en el país resulta costosa, incluso estableciendo una relación con los salarios locales. Aunque Estonia es más barata que países como su vecina Finlandia, los precios en Tallinn han subido mucho, especialmente en vivienda. Los salarios y la morralla no siempre alcanzan para un nivel de vida cómodo y estable, sobre todo en comparación con Europa Occidental. Esta puede ser una mala noticia, pero solo para las damas. Por cada 100 mujeres en Estonia hay 87 hombres. Tranquilo y sosegado, godines. Antes que renuncies a la chamba y salgas corriendo al aeropuerto con tu finiquito y los ahorros de una vida, tienes que saber que esta afortunada diferencia recién empieza a partir de los 55 años. Debido a que las mujeres estonias viven una media de 10 años más que los caballeros. Querido Brian, modera tus encantos sociales y ese ímpetu de imponer esa aberración que llaman reggaetón. No es que sean fríos, pero muchas veces los locales suelen ser interpretados como distantes por los extranjeros. Los motivos, bueno, simplemente no es un país donde sea fácil hacer amigos o integrarse socialmente, a menos que aprendas el idioma y tengas mucha paciencia. La relación de Estonia con la vecina Rusia han sido históricamente tensas. Al igual que otros países de la región,
les cuesta trabajo divorciar a la tan distinta Rusia actual con la Unión Soviética de antaño. Aunque casi no se mencione y esté al borde de ser un tabú social, los rusos en Estonia son una significativa minoría étnica. En el 2009 constituían más del 25% de la población total, aunque solo el 15% hablaba ruso de manera habitual. Este punto resulta muy subjetivo, pero lo incluimos. Así tendrás otro argumento que justifique o mitigue todo lo malo de tu tierra. Para algunos existe una falta de calidez en la vida social. Las calles pueden ser bastante solitarias en invierno. Y la gente, afortunadamente, no es tan fiestera como en el sur de Europa o América Latina. Si te gustan los Kevin, los Brian y otros fenómenos con gorritas, o las míticas Jennifer Shakiras con sus axilas peluditas y aires de empoderamiento, o cualquiera de esa gente devota al ruido social omnipresente, siempre, claro está, disfrazado de ambiente social. Si buscas todo eso, definitivamente Estonia no es el mejor lugar para encontrarlos. La sanidad pública es gratuita, pero las listas de espera tienen fama de ser largas y la calidad de la atención varía demasiado. Muchos terminan recurriendo a la sanidad privada, que es bastante costosa. No te angusties, no es que seas tan menso o que te cueste aprender. Realmente el idioma local es bastante complicado y para rematar es poco hablado en el planeta. El estonio es difícil de aprender y no tiene relación alguna con el español o el inglés. Como consuelo, encontrarás a muchos que hablan inglés, sobre todo en la capital, pero no te fíes, porque en las zonas rurales no es algo tan común. Si eres del tipo moderno y colorido, esto puede suponer una mala noticia. Pero si eres de los míos, de los que disfrutan de la vieja escuela, entonces te alegrará saber que a pesar de su crecimiento, Estonia sigue siendo un país bastante homogéneo.
no encontrarás tanta variedad de comida, entretenimiento o eventos multiculturales como en otros países europeos. La economía de Estonia está profundamente arraigada en el sector tecnológico y en un ecosistema de pequeñas empresas innovadoras. Gracias a su avance digital y a la digitalización misma del gobierno, el país se ha convertido en un paraíso para aquellos que trabajan en áreas como la tecnología de la información, la ciberseguridad y los negocios digitales. Sin embargo, fuera de estos sectores, el mercado laboral puede ser limitado. Si no tienes formación o experiencia en lo anteriormente mencionado, la chamba se tornará color de hormiga. Los trabajos disponibles fuera de estos sectores suelen estar menos especializados y por lo general no ofrecen sueldos competitivos. Si bien desde el 2013 el transporte de Tallinn, la capital, es gratuito, sí, escuchaste bien, tanto el tranvía como el autobús no te costarán nada, fuera de la capital la cosa cambia y bastante. El transporte suele ser limitado y las conexiones entre ciudades escasas. Prepárate para largos tiempos de esperas, con hermosas temperaturas invernales de menos muchísimos bajo cero. Los trenes y autobuses pueden ser poco frecuentes. En resumen, Estonia puede ser un excelente lugar si aprecias la tranquilidad, la tecnología avanzada y el frío extremo, pero no resulta un destino apto para todos. A pesar de los desafíos mencionados, y como hemos mostrado en videos anteriores, el país es un modelo a seguir en muchos aspectos. De hecho, tiene más virtudes que defectos, y es un ejemplo de cómo un pequeño país puede destacarse en el escenario global. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, simplemente regálanos un like y coméntanos si te gustaría vivir en este país. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de unos pocos días en un nuevo video. Y si vienes a Estonia, por favor, pórtate bien, que te conozco y además hace mucho frío. ¡Chao!